Buenos días, esta es la ponencia de el libro Between Wars o Entre Guerras y vamos a hablar del primer capítulo, ¿no? Tiempos de cambio, presentado por mi compañero Andrés Felipe Tuta Quintero y por mí, Juan José Díaz Alba. Bueno, el capítulo se empieza diciendo que existieron dos grandes guerras, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y podemos ver cómo nos relata los trágicos contextos que estas dos guerras conlluvieron, tanto digamos que la insurgencia contra la insurgencia, o sea, los rebelados contra los que intentaron oponerse en la Primera Guerra Mundial, y ya la Segunda Guerra Mundial ya fue un acto de superioridad por parte de los alemanes. Y en esta ponencia vamos a resumir sobre estas dos guerras y a dar sus consecuencias que contagiaron a la humanidad, y por qué es importante recordarlas y tenerlas presentes siempre para no cometer los mismos errores. Ok, para entrar más a detalle sobre esto, tenemos primero que empezar por un contexto o una introducción. Entonces empezamos con que durante el siglo XIX, en el mundo, más específicamente en Europa, se estaba viendo ciertos roces entre los países, ¿no? Entre ciertos países. Entonces, pues a mí estaba viendo como los grandes potencias, Alemania, la URSS, Inglaterra, entre otras, ¿no? Se empezaron a preparar armamentísticamente y también militarmente, ¿no? Entonces ya se veía venir que que algo iba a pasar, ¿no? Que algún gran conflicto iba a pasar. Entonces lo que pasa es que eh, empieza a hacer ciertos grupos que se llaman dos grupos, ¿no? En específico dos bandos como tal, la Triple Entente y la Triple Alianza. Entonces esos dos se dividen y pues lo que derramó la gota del vaso fue que matan al archiduque Francisco Fernando. Entonces, y estos, este país, asume que fue Serbia, ¿no? Entonces, los que protegen a Serbia se hacen a un lado y los que protegen al archiduque, pues en otro, ¿no? Entonces empieza el conflicto, ¿no? Y pues como tal, se empieza la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra, como le llamaban ellos. Y pues bueno, en esta gran guerra se vivió gran conflicto, hubieron muchas muertes, se vio la famosa guerra de trincheras, ¿no? Que podían estar a 27 metros de distancia y pues nunca sabían dónde está ubicada la trinchera del contrario, ¿no? Y pues la idea solamente era ganar poco a poco metros, ¿no? Y ir aumentando territorio. Bueno, en esta, según Estados Unidos, y bueno, ok, después de la Primera Guerra Mundial, ocupa un tiempo entre guerras en el cual pasa el crack del 29, que es la caída de la bolsa, ¿no? El día negro le llaman. Entonces, pues, este día fue que en Wall Street, la bolsa de valores de Nueva York, cae drásticamente. Entonces, pues, en sí, el mundo vivió esa crisis como tal porque se empezó pues, en Estados Unidos, donde casi mucha gente, casi la clase media tenía muchas acciones en el mercado y dependía de estas, ¿no? Vivía, pues sus ahorros las invertía en esto. Entonces no podía pagar sus hipotecas, nada. Entonces pues al pasar este crack del 29, pues todos pierden su dinero. Principalmente en Estados Unidos, pero obviamente se expande a todos porque pues Wall Street era más o menos el mercado donde todo el mundo la apunta, ¿no? Entonces pues al caer a todos los afecta. Después de un tiempo de esto, el mundo se va recuperando como tal, pero Alemania intenta invadir Polonia, ataca a Polonia, manda tropas a Polonia, ya que Alemania fue el que más perdió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues, al ganar Hitler, además, en esos tiempos, ganó Hitler con con su partido. Entonces se llega al poder y le mete el nacionalismo a los alemanes. Entonces esos se motivan y pues quieren más como tal, tienen hambre de poder. Entonces pues Hitler pues ordenaba invadir Polonia, invaden Polonia y pues como pasó con la Primera Guerra Mundial,
cada país apoya a cierto país, a Polonia, la defendían, y también defendían a Alemania, ¿no? Ciertos países. Entonces pues se dividen dos bandos también otra vez, y ocurre otra vez el conflicto bélico. Y ya esa es la introducción, ahora vamos con el desarrollo. Bueno, vamos a continuar con la Segunda Guerra Mundial. Esta empezó desde el 1 de septiembre de 1939, en el cual Hitler desencadenó su ataque sobre Polonia. El pueblo polaco experimentó por primera vez lo eficaz y bárbara que es la guerra alemana. Y a los pocos días del ataque alemán, las tropas soviéticas empezaron a ocupar gran parte de la zona oriental de Europa, invadiendo las repúblicas bálticas, pero sin invadir la URSS, ya que había un tratado de no agresión entre el germano y soviético pueblo, y seguidamente el régimen nazi giró sus ojos hacia el norte y sin problemas pudo invadir Dinamarca y Noruega. Era un gran momento para los alemanes y para Hitler, pero el tope llegó en 1940, el cual el ejército alemán derrotó con increíble facilidad a Francia y tomó cierta venganza frente a la Gran Guerra. La única potencia que quedaba y que le podía hacer frente a Alemania era el Reino Unido, pero este seguía resistiendo al ataque alemán, y Hitler, incapaz de invadir por tierra o hacer un ataque sorpresa, invadió por aire intentando sorprender a los británicos, pero no fue posible. Y la batalla de Inglaterra pues fue el primer fracaso de los alemanes, y tras ello las potencias del eje se embarcaron en dos nuevos frentes, el norte de África y los Balcanes. Las potencias del eje eran Japón y Alemania. En 1941 ya todo parecía que esta guerra iba a ser para el eje, pero Hitler dominaba de forma indirecta o directa a toda Europa, y Japón dominaba sobre China y mayormente su mejor parte económica. Pero hubo algo que hizo que la guerra tomara un giro radicalmente, ya que ambas potencias calcularon más sus fuerzas y lanzaron ataques hacia que el conflicto se convirtiera en una total guerra mundial, haciendo que Alemania invadió la URSS, incumpliendo el tratado, y Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor. Y en diciembre de ese mismo año, la URSS y Estados Unidos se unieron junto a Inglaterra en el bando de los aliados, y a partir de ese momento las tropas del eje empezaron a perder fuerzas e ir perdiendo territorio dominante. Entonces la estrategia militar usada por los países llegó a la guerra a un punto muerto, y aquí es donde vamos a empezar a hablar sobre las estrategias de las trincheras. Entonces la estrategia que usaron los países fue primero cavar trincheras desde la frontera suiza hasta el Canal de la Mancha, y desde ahí continuar el ataque. En cierto modo pues se encontraron las líneas frente a frente una a la otra, fuertemente protegidas con alambres y hasta con hormigón en caso de los alemanes, pero sin lograr algún proceso para el ataque. Los hombres que avanzaban hacia las trincheras enemigas eran recibidos totalmente por todo tipo de fuego de armas y causando miles de muertes en esas trincheras. No solamente las muertes eran causadas por armas, sino que también las condiciones de vida en las trincheras también fueron lo que cobraron una gran cuota de víctimas, puesto que pues en las trincheras tocaba esperar, el terreno estaba inundado, pantanoso y a merced de los piojos, las ratas y muchas enfermedades. Pues muchos combatientes que quedaron lisiados o simplemente murieron de cólera y además se vieron sometidos a terroríficos efectos de los gases venenosos que lanzaban unas tropas contra otras. Y pues en este momento pues era como el arma de moda, por decirlo así, durante un periodo de 4 años. Y se dieron dos de las batallas más importantes durante el frente occidental: la batalla de Verdun y la del Somme, donde las fuerzas de la Triple Entente pues lograron mantener a raya a los alemanes. Y pues son estas batallas significativas porque fue donde se empezó a usar las armas de calibre más alto, ya que los alemanes hicieron un uso de una nueva estrategia con 2000 piezas aproximadamente de una artillería pesada de la fortaleza francesa, en el cual en ese lugar perdieron la vida ese día 4 millones de hombres. Y en la batalla del Somme los ingleses pues estrenaron los tanques y los aeroplanos. No les dieron como una superioridad definitiva,
por lo cual intentaron buscar otra forma de debilitar al enemigo y los alemanes desarrollaron una guerra submarina. Esto gracias a que si bloqueaban las vías marítimas de llegada de armas y alimentos, era más fácil así atacar a los demás, ya que estaban débiles y desprotegidos. Esta guerra al final pues la ganó la Triple Entente, la unión de entre Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña lograron contra el poder alemán y Japón. Se estaban quedando sin armamento, sin guerras, y pues esto conllevó a que los otros eran económicamente más fuertes y pudieron contra ellos. También se basó en una gran estrategia de guerra por parte de los estadounidenses y también pues un acto muy triste que se generó fue las primeras bombas atómicas. Eh, Bueno, pues ya cerrando esta ponencia, pues podemos concluir que como tanto como la Primera y Segunda Guerra Mundial, bueno, que la segunda fue la más devastadora para todo el mundo, pero bueno, estas dos grandes guerras afectaron a todo el mundo, afectaron a las potencias, afectaron a las potencias de esa época y hicieron que se estancaran o muchas cosas, muchos otros factores. Y además fue algo inhumano, ¿no? Porque murió muchísima gente y crearon armas, crearon gases, armas letales, muchas cosas que mataron a mucha gente inocente y gente que solamente seguía órdenes, ¿no? Y que solo quería ayudar a su país. Iba con los ojos vendados a otro país a luchar. Entonces fue algo muy devastador para la historia, para el hombre como tal. Entonces, pues podemos concluir de esto que tenemos que aprender, tener en cuenta la memoria histórica, que es algo muy importante para todos, para el mundo como tal, para que no volvamos a cometer los errores del pasado. Entonces, pues lo que se tiene que hacer es aprender, que nuestras futuras generaciones no cometan los errores. Tenemos que salir del ciclo vicioso de volver a cometer lo mismo que hicieron nuestros antepasados, ¿no? Entonces para nuestro futuro lo que tenemos que buscar es el bien, tenemos que unirnos como país y como humanidad más que todo, porque nosotros no tenemos razas diferentes, no tenemos diferentes géneros o identidades, lo que importa es que somos la humanidad en sí, ¿no? Y tenemos que apoyarnos y convivir, ¿no? Para sobrevivir todos juntos y vivir en comunidad, en paz y en una buena sociedad. Entonces es lo que podemos concluir de el capítulo 1 del libro Between Wars. Bueno, bibliografía. Bueno, la bibliografía es que obtuvimos el libro, ¿no? El libro Between Wars, Entre Guerras. También utilizamos la enciclopedia del Holocausto. Utilizamos también información de Nat Geo. También utilizamos Guerras Mundiales, enciclopedia. Y ya esas serían las páginas que utilizamos como fuentes y también el libro que utilizamos como fuente para hacer esta ponencia. Gracias.